La ciencia cognitiva, presentado por Jennifer Sánchez y Lina Díaz. La ciencia cognitiva se encarga del estudio de la cognición desde las disciplinas que la conforman y busca comprender el procesamiento de la información en los seres naturales y artificiales. De acuerdo al psicólogo Gardner, la ciencia cognitiva surge para dar respuesta al antiguo problema de la naturaleza del conocimiento humano a través del método científico. Los cimientos de la ciencia cognitiva, matemática y computación. En la década de 1930, los trabajos de lógico-matemática más significativos para la ciencia cognitiva fueron los de Alan Turing, un matemático británico que en 1936 propuso la idea de una máquina simple, llamada máquina de Turing, capaz de realizar cualquier cálculo concebible. En 1950, Turing sugirió que era posible programar una máquina que nadie diferenciaría sus respuestas de las que daría un ser humano. Esta idea fue llamada la prueba de la máquina de Turing y se usa para refutar a quien dude de que una computadora puede pensar. Así, una máquina ha pasado la prueba si un observador es incapaz de distinguir sus respuestas de las del ser humano. El modelo de la neurona. Warren McCulloch y Walter Pitts en la década de 1940 demostraron que las operaciones de una célula nerviosa y sus conexiones con otras podían ser representadas mediante un modelo lógico. Según este modelo, la neurona era activada y a su vez activaba otra neurona, al igual que una proposición de una secuencia lógica puede implicar alguna otra proposición. De esta forma, Turing había demostrado la posibilidad, en principio, de la existencia de computadoras de gran poder, en tanto que McCulloch y Pitts probaron que había al menos una máquina formidable, el cerebro humano, y que por lo tanto era una poderosa computadora. La síntesis cibernética. En 1948, el matemático Norbert Wiener publicó su libro Cibernética, y allí denominó su ciencia cibernética aplicada al campo de la teoría del control y la comunicación, ya sea de la máquina o del animal. Además, reunió avances en la comprensión del sistema nervioso humano, la computadora electrónica y el funcionamiento de otras máquinas, y destacó su creencia en que entre el funcionamiento del organismo vivo y el de las nuevas máquinas de la comunicación habían semejanzas. El Simposio de Hickson. En septiembre de 1948, un grupo de científicos se reunieron en el Instituto de Tecnología de California para celebrar un simposio sobre los mecanismos cerebrales de la conducta. Expusieron John von Neumann, Warren McCulloch y Carl Lashley, entre otros. El objetivo del simposio era determinar de qué forma el sistema nervioso es capaz de controlar la conducta humana. El primer orador, John von Neumann, fue un matemático que explicó la analogía entre la computadora electrónica y el cerebro, postulando que la forma en la que la computadora procesa la información es similar a la del ser humano. El siguiente orador, Warren McCulloch, presentó la investigación ¿Por qué está la mente en la cabeza?, para debatir sobre la forma en la que el cerebro procesa la información. Además, habló sobre el sistema nervioso con el fin de discernir por qué motivo percibimos el mundo como lo hacemos. Y por último, el psicólogo Carl Lashley pronunció el discurso más memorable al presentar su ponencia sobre el problema del orden serial en la conducta, donde puso en tela de juicio la doctrina del conductismo, el cual había dominado el análisis psicológico en las últimas décadas. En conclusión, este simposio fue un evento hito para el nacimiento de la ciencia cognitiva, que surgió a mediados del siglo XX, por lo tanto, es a partir de 1950 donde inicia la década de la ciencia cognitiva. En 1956, la ciencia cognitiva fue admitida oficialmente y el psicólogo George Miller da una fecha más precisa, el 11 de septiembre, que fue el día en donde se llevó a cabo el Simposio de la Teoría de la Información en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. De este simposio sobresalen 3 ponencias. La primera, de Allen Newell y Herbert Simon, quienes presentaron su trabajo titulado La máquina de la teoría lógica, el cual fue la primera demostración completa de un teorema llevado a cabo en una computadora. La segunda, de Noam Chomsky, un lingüista que presentó su obra 3 modelos de lenguaje, en donde mostró su propio enfoque transformacional de la gramática. Y por último, la de George Miller con su libro El mágico número 7 más o menos 2, donde sostenía que la capacidad de la memoria inmediata de los seres humanos se limita a aproximadamente 7 ítems. Posteriormente empezaron a surgir numerosas investigaciones relacionadas con la ciencia cognitiva y en 1960 Jerome Bruner y George Miller fundaron en Harvard el Centro para Estudios Cognitivos. Por otro lado, en 1977 aparece la primera revista de la ciencia cognitiva y en 1979 se crea la Sociedad de la Ciencia Cognitiva, siendo Donald Norman el primer presidente de la sociedad. La actividad cognitiva humana es descrita en función de símbolos, esquemas, ideas y otras funciones. Por tanto, la ciencia cognitiva estudia en unidad las representaciones mentales que son entendidas como ideas, esquemas y demás. Se hace referencia a que los computadores tienen similitud en la forma de procesar la información. Así, la analogía de la computadora dio paso a diversas investigaciones por parte de las ciencias en conjunto.
Se le restó importancia a los afectos, contexto, cultura e historias, ya que éstas se encuentran de manera individual en las personas, y las ciencias cognitivas buscan lo que es medible y que se pueda generalizar en diferentes ambientes. Se tiene en cuenta la importancia de la filosofía como referente histórico. Se reconoce también como madre de todas las ciencias debido a sus interrogantes sobre el conocimiento. La ciencia cognitiva tiene un aspecto central y es su interdisciplinaridad, reconociendo el valor de las distintas disciplinas que componen y aportan a sus explicaciones sobre la cognición. Está formada por la filosofía, psicología, inteligencia artificial, lingüística, antropología y neurociencias. Vamos a conocer un poco sobre cada una. Filosofía. Las teorías en filosofía que se podrían considerar parte de la ciencia cognitiva están dentro de la filosofía de la mente, la cual acompaña a la ciencia cognitiva desde sus orígenes en un proceso de mutua realimentación y proporcionándole a la vez marcos conceptuales sobre los cuales basar sus teorías. A la vez también influyen sobre sus teorías las distintas corrientes filosóficas como el racionalismo, la filosofía analítica o la fenomenología. Esta filosofía de la mente se ocupa de problemas epistemológicos tradicionales, como el análisis de la estructura del pensamiento, la forma en que éste interactúa y se desenvuelve en el mundo y la estructura de la relación entre mente y cuerpo, enmarcados en las discusiones y teorías más actuales en ciencia cognitiva. Los procedentes modernos de la filosofía de la mente se pueden situar en la teoría del racionalismo de Descartes en el siglo XVII. Para Descartes, la razón juega un papel más importante que los sentidos en los procesos que operan en la naturaleza, siendo los procesos mentales independientes de los físicos. Durante los siglos XVII y XVIII surgió el empirismo inglés liderado por Locke, el cual afirmó que el conocimiento se basa en la experiencia sensorial, dándole un papel más importante a los sentidos, y a partir de asociaciones de estas impresiones se obtienen distintos tipos de ideas. Por otra parte tenemos a Kant, que mantuvo una posición conciliadora entre estas dos posturas filosóficas, distinguiendo en el conocimiento un elemento empírico y otro racional. Para él, la percepción sensorial y la razón son necesarias en el conocimiento. Psicología. La psicología cognitiva intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas como la memoria, el lenguaje y el pensamiento. Esta disciplina surgió en una época en la cual los ordenadores comenzaban a causar un impacto en la ciencia. Con el tiempo se fue abordando de forma directa los temas relacionados con la mente, en lugar de descartarlos por estímulos y respuestas. Se consideró un modelo computacional como una representación de la información en el interior de la mente. Muchos temas no eran nuevos en psicología, pero sí era novedoso utilizar el modelo computacional y las ideas provenientes de la teoría de la información. Así, la psicología cognitiva nace adoptando ese modelo para el pensamiento. Los temas que tratan cubren los modelos de memoria, percepción, atención, entre otros. Después de 1960 aparecieron los primeros libros de texto sobre psicología cognitiva. El más influyente fue Psicología cognitiva de Nisser, quien expuso una concepción constructivista de la actividad humana, según la cual toda cognición, desde el primer momento de la percepción en adelante, implica procesos analíticos y sintéticos inventivos. Inteligencia artificial. En 1956, un grupo de jóvenes dedicados a la matemática y la lógica, interesados en la capacidad de la computadora para la resolución de problemas, se reunieron para intercambiar ideas en el Dartmouth College. Ahí se encontraban los padres fundadores de esta disciplina, John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell y Herbert Simon. En 1957, John McCarthy llegó a ser el fundador y primer director de los laboratorios de inteligencia artificial en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y en 1963 fue el principal organizador de un seminario donde Marvin Minsky acuñó el término inteligencia artificial. A partir de Dartmouth, Simon y Newell continuaron simulando en ordenadores la forma de pensar de las personas, mientras que la mayoría de los investigadores centraron sus esfuerzos en realizar máquinas inteligentes, pero no necesariamente siguiendo el modelo de razonamiento humano. Luego, Minsky expuso una concepción acerca del modo en que opera la mente. Él postuló que en lugar de creer en un procesador central a través del cual debe pasar toda la información, o bien en una mente organizada y unificada que supervise toda actividad, él considera que la actividad psíquica consiste en múltiples agentes, cada uno de los cuales es un especialista a su manera.
Lingüística. Su exponente más importante en Estados Unidos a mediados del siglo XX fue Noam Chomsky, quien intentó restaurar la lingüística al establecer un sistema de reglas que, a partir de las estructuras abstractas subyacentes, se proyectaban en las oraciones articuladas del lenguaje, como la gramática generativa. La lingüística cognitiva se desarrolló con las teorías de Georges Lakoff a partir de 1980. Este autor postuló que nuestras expresiones están muy arraigadas a la experiencia y que organizamos y expresamos casi siempre inconscientemente nuestro pensamiento mediante metáforas que aluden a nuestra experiencia física. La lingüística cognitiva incluye entre sus temas principales la formación de categorías conforme a nuestra experiencia y su reflejo en el lenguaje, el análisis de las metáforas y la formación de conceptos. Antropología cognitiva. Alrededor de 1871, Edward Tylor postuló que tanto la cultura humana como las religiones eran producto de una evolución natural de las capacidades mentales humanas. Gracias a su trabajo sobre las sociedades primitivas, inició una era de trabajos de experimentación como método de hacer antropología que continúa hasta nuestros tiempos. En Estados Unidos, la antropología surgió a principios del siglo XX gracias a Franz Boas, quien intentó fundar una antropología científica basada en hechos experimentales. Además, combatió el evolucionismo de Taylor, validando la visión científica del experimentador y la subjetividad del miembro de la cultura estudiada, y afirmó que las capacidades cognitivas de los pueblos indígenas y los avanzados eran las mismas. En Francia, en los años 50, Lévi-Strauss insistió en la importancia del lenguaje, aplicándolo directamente al estudio del funcionamiento de la mente, y eligió como método la lingüística estructural. Luego, Dan Sperber continuó con el enfoque lingüístico en los años 60, eligiendo la gramática generativa de Chomsky y la lingüística de Fodor. Sperber opinaba que los procesos simbólicos, en lugar de estar construidos a partir de la experiencia, forman parte de la estructura innata de la mente. Con este enfoque cognitivista, bajo la influencia de la teoría de la información y de la teoría computacional, nació lo que se llamó etnociencia o antropología cognitiva. Su defensor, Ward Goodenough, procuraba descubrir cómo el conocimiento de unas reglas de su cultura se refleja en la conducta y en el lenguaje de sus miembros. En los años 70, los investigadores emprendieron la recopilación sistemática de datos vinculados a la capacidad de los habitantes de culturas remotas para la nominación, clasificación y formación de conceptos, lo que llevó a pensar que todas las personas perciben y clasifican los objetos de forma similar, con lo que habría un equipamiento mental innato en todos los hombres. Neurociencia. Los avances en el estudio del sistema nervioso y del cerebro como órgano central de las actividades cognitivas han tenido gran importancia en la historia de la ciencia cognitiva. A finales del siglo XIX, las investigaciones de Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal, entre otros, sobre la naturaleza de las uniones entre neuronas pusieron las bases de la investigación cerebral y del sistema nervioso. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se empezaron a obtener resultados confiables sobre lo que podían ser las consecuencias cognitivas de la actividad cerebral. Algunas de esas ideas se presentaron durante la etapa cibernética en el simposio de Hickson, cuando Carl Ashley, atacando el conductismo, planteó que el sistema nervioso consiste en unidades organizadas en forma jerárquica y permanentemente activas, cuyo control proviene del centro más que de cualquier estimulación periférica. Por lo tanto, se empezó a indagar en la estructura cerebral desde el punto de vista cognitivo. A finales de los años 70, la neurociencia tomó fuerza para hablar de la cognición a medida que refinaba sus métodos, pues sus estudios anteriores habían estado limitados a las lesiones producidas en las guerras mundiales y al estudio de cerebros de los animales. Pero a finales del siglo XX se mejoraron las técnicas no invasivas como la tomografía por emisión de positrones y la toma de imágenes por resonancia magnética.